Estas son las 5 noticias más importantes de hoy, 10 de marzo. Israel habría usado fósforo blanco en ataques. La Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch acusó a Israel de haber utilizado municiones con fósforo blanco en zonas residenciales del sur del Líbano durante recientes ataques en el marco de las hostilidades en la frontera entre ambos países. Según el informe del grupo, estas armas incendiarias habrían sido lanzadas en áreas habitadas, lo que representa un grave riesgo para la población civil, debido a su capacidad de provocar incendios y quemaduras severas. La organización señaló que el uso de fósforo blanco en zonas pobladas puede constituir una violación del derecho internacional humanitario, ya que el material puede seguir ardiendo al entrar en contacto con el oxígeno y causar lesiones extremadamente graves. Human Rights Watch instó a Israel a dejar de emplear este tipo de munición en áreas urbanas y pidió a la comunidad internacional investigar los ataques y exigir responsabilidades si se confirma su uso contra civiles. Por su parte, las autoridades israelíes han defendido en ocasiones anteriores que el fósforo blanco se utiliza únicamente con fines de señalización o para crear cortinas de humo en operaciones militares. Sin embargo, organizaciones humanitarias han advertido repetidamente sobre el impacto de estas armas cuando se emplean cerca de viviendas y comunidades, especialmente en el sur del Líbano, una zona que ha sido escenario de frecuentes enfrentamientos entre Israel y el grupo armado Hezbollah. Australia concede asilo a selección femenina de Irán. Australia concedió asilo a 5 integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán, que se encontraban en el país participando en la Copa Asiática Femenina de la AFC 2026. Las jugadoras solicitaron protección internacional tras el estallido de la guerra en su país y ante el temor de posibles represalias si regresaban, según confirmó el ministro del Interior australiano Tony Burke. Las futbolistas fueron trasladadas por la Policía Federal Australiana desde el hotel donde se hospedaba la delegación en la ciudad de Gold Coast hacia un lugar seguro, donde se formalizó la concesión de visas humanitarias. El gobierno australiano explicó que la decisión busca evitar que las deportistas enfrenten persecución o amenazas en su país, en medio de un clima político tenso y del conflicto que atraviesa Irán. El caso generó gran repercusión internacional después de que varias jugadoras se negaran a cantar el himno nacional iraní durante un partido del torneo, un gesto interpretado como protesta contra el régimen. Medios estatales iraníes las calificaron de traidoras, lo que aumentó el temor por su seguridad y la de sus familias. Australia ofreció apoyo al resto del equipo si decide también solicitar protección. Irán promete combatir el tiempo que sea necesario. El gobierno de Irán aseguró que continuará combatiendo el tiempo que sea necesario en la guerra contra Estados Unidos e Israel y advirtió que podría bloquear el suministro de petróleo desde el Golfo si continúan los ataques. Las autoridades iraníes afirmaron que no permitirán que ni un litro de petróleo salga de la región mientras persistan las operaciones militares, una amenaza que elevaría la presión económica sobre los países que dependen de ese suministro energético. La advertencia fue emitida por la Guardia Revolucionaria iraní, que también aseguró que Teherán será quien determine el final del conflicto. El gobierno iraní sostiene que está preparado para seguir lanzando ataques con misiles y ampliar la guerra si es necesario, al tiempo que acusa a Washington y a sus aliados de ser los responsables de la escalada militar en Oriente Medio. El posible bloqueo de petróleo preocupa a los mercados internacionales porque gran parte del crudo mundial pasa por el Estrecho de Hormuz, una ruta estratégica por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo global. Un cierre o interrupción prolongada en ese corredor marítimo podría provocar un fuerte aumento de los precios de la energía y una crisis económica internacional. Chavismo busca aprobar ley minera favorable a Estados Unidos. La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, aprobó en primera discusión un proyecto de ley orgánica de minería que busca reformar el marco legal del sector y atraer inversión privada nacional y extranjera. La iniciativa, impulsada por el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, pretende modernizar la normativa vigente y generar mayor confianza jurídica para empresas interesadas en explotar los recursos minerales del país. El proyecto establece cambios clave como la ampliación de concesiones mineras hasta 30 años, nuevas reglas fiscales,
y la posibilidad de recurrir a mecanismos de arbitraje internacional para resolver disputas entre el Estado y las compañías. Aunque se abre el sector a capitales privados, el texto mantiene que los yacimientos minerales seguirán siendo propiedad del Estado venezolano. La reforma se debate en medio de un acercamiento económico con Estados Unidos y días después de la visita a Caracas del secretario del Interior estadounidense, que abordó acuerdos de cooperación energética y minera. Sin embargo, el proyecto aún debe superar un segundo debate en el Parlamento antes de su aprobación definitiva, mientras sectores opositores han cuestionado la rapidez con la que se presentó la propuesta y la falta de tiempo para analizar su contenido. Petro critica a Trump por convenio antinarco sin Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó la exclusión de su país de la alianza regional denominada Escudo de las Américas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó la exclusión de su país de la alianza regional denominada Escudo de las Américas, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir a los cárteles de narcotráfico en el continente. Petro señaló que resulta contradictorio que Colombia, considerada el mayor productor de cocaína del mundo, no haya sido invitada a una iniciativa que busca precisamente enfrentar ese problema. Durante una intervención en la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, el mandatario colombiano defendió el papel de su país en la lucha internacional contra las drogas y aseguró que Colombia es esencial por su experiencia en la erradicación y combate al narcotráfico. Petro cuestionó además la efectividad de la coalición creada por Washington, afirmando que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia, no se puede hacer un escudo contra las mafias del narcotráfico. El llamado Escudo de las Américas fue anunciado por Trump durante una cumbre celebrada en Florida con líderes latinoamericanos aliados y busca coordinar acciones militares y de seguridad contra los cárteles de droga. Sin embargo, la iniciativa dejó fuera potencias regionales clave como Colombia, Brasil y México, lo que ha generado cuestionamientos sobre su alcance y su capacidad real para enfrentar el crimen organizado en el hemisferio. Lo que pasó hoy en 5 minutos. Si quieres estar siempre informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen con quienes también necesitan entender el mundo sin perder tiempo.